Bueno, una vez que ya comprendimos la relación que hay entre la forma y función celular, es bueno pasar a mirar cómo podemos organizar esta célula eucariota ya que tiene muchos componentes celulares. Vamos a dividir en tres grandes partes, que sería la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. La membrana celular es la que va a determinar su individualidad, o sea, la que le va a separar de una célula a otra o del medio en el que ella se encuentra. La otra parte sería el núcleo que contiene el material genético y ejerce el control de la célula. Y por supuesto después tenemos el citoplasma que está lleno de orgánulos celulares donde se ejecutan prácticamente todas las funciones de la célula. Hoy, por eso les puse la primera parte, vamos a estudiar solamente la membrana celular. Al decir membrana celular se aplica a todas las membranas que están en los organelos celulares y también a la que rodea a la célula. Si es que le llamamos a la membrana que rodea a toda la célula, le llamamos membrana plasmática. Y si le aplicamos a todas las otras membranas, le llamamos membrana celular. ¿Cómo está compuesta esta membrana celular? Está compuesta por una doble capa de lípidos, que es esta, que ustedes pueden notar, esta es una capa y esta es la otra capa. También está compuesta de proteínas que pueden atravesar toda la capa de lípidos o proteínas que están solamente de un lado de la membrana. También está formado de azúcares o también llamados carbohidratos. Vamos a hablar un poquitito de las características que tiene esta membrana plasmática. Dice que es la parte externa de la célula que envuelve al citoplasma. Es una película lipídica delgada y transparente. Tiene un espesor de 6 a 10 nanómetros. El modelo que hoy se acepta de cómo está formada la membrana es del mosaico fluido y es una membrana dinámica semipermeable, o sea que la membrana no es una estructura rígida, es una membrana que permite que sus componentes, ya sea lípidos, proteínas o carbohidratos, estén en una constante movilización. Es importante tener en cuenta las teorías de cómo ella se formó, cómo está formada ella en realidad, ¿verdad? No es que fue una tarea fácil para los científicos, tardaron muchísimo tiempo para poder descifrar o tener, ¿verdad?, la constitución de esta membrana. Dice, el problema para entender la estructura básica de la membrana celular era que el grosor de ella es en promedio de 6 nanómetros, mientras que el diámetro de las proteínas es de 10 nanómetros. Por tanto, los científicos debían descubrir la forma en que las moléculas se disponían en un lugar tan pequeño. Hay que tener en cuenta que 6 nanómetros es una unidad demasiado pequeña. Y los científicos no podían entender cómo puede ser que en un lugar tan pequeño puedan caber, por ejemplo, proteínas que son más grandes que el espesor de esa misma membrana, ¿verdad? No se podía llegar a comprender eso. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de el tiempo de 1900, finales de 1800, donde aparecía esta preocupación. También hay que tener en cuenta que esa unidad de medida es 6 nanómetros. Es imposible que el microscopio óptico pueda revelar esa estructura. Es por eso que recién, más o menos
cuando vino el advenimiento, la microscopía electrónica en 1950, ahí empiezan a haber estudios más contundentes acerca de la membrana plasmática, ¿verdad? Porque solamente el microscopio electrónico pudo realmente revelar esos componentes que solamente hasta el momento eran hipótesis. Bueno, vamos a mirar este segundo que dice: las observaciones indirectas hechas por Overton en 1902 determinaron que los compuestos liposolubles pasaban fácilmente esta barrera, lo que le llevó a sostener que su composición correspondía al de una delgada capa de lípidos. Entonces había una hipótesis de este equipo de investigación en el que decía que sí o sí seguro que tiene que tener un componente fuerte de lípidos, porque las moléculas que tienen componente lipídico, que son solubles en lípidos, fácilmente pueden atravesar esta membrana. Posteriormente se agregó a esta teoría la que sostenía que en la composición también intervenían proteínas. Entonces ya había una combinación entre lípidos y proteínas dentro de esa membrana. Acuérdense que hasta el momento son solamente hipótesis. Hacia 1935, otro equipo de investigación, Daniel y Dodson, propusieron que la membrana plasmática estaba formada por una bicapa de lípidos, o sea, dos capas de lípidos con proteínas adheridas a ambas caras de la misma. Y saben que tienen que imaginar que ellos suponían que la capa de lípidos estaba en el medio y las proteínas a ambos lados, como un sándwich, ¿verdad? Entonces, el pan del sándwich vendría a ser las proteínas y el relleno del sándwich los lípidos. Esta es la forma que suponen el que están distribuidos los lípidos y las proteínas dentro de la membrana. Más adelante ya empiezan a aparecer nuevos métodos de poder estudiar las células, y dice que los datos químicos, físico-químicos y las diferentes técnicas de microscopía llevó al actual modelo. Este es el modelo que propone un equipo de investigación de Singer y Nicholson, que se llama el modelo del mosaico fluido. ¿Qué me dice sobre el modelo del mosaico fluido? Recién en 1972 se llegó a establecer este modelo. Y las características dice que está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, que serían los lípidos que forman la membrana. Las proteínas están embebidas dentro de la capa de lípidos. No es que las proteínas van a estar a los lados de la capa, sino que están incrustadas dentro de la capa de lípidos. Y dice que lípidos y proteínas forman un mosaico, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa un mosaico? Que tiene diferentes piezas, por eso es que no se le ve, por ejemplo, en forma simétrica a ambos lados de la membrana. Yo tengo una capa de lípidos mirando hacia el medio extracelular, por fuera de la célula, y otra capa de lípidos que está mirando hacia el medio intracelular, adentro de la célula. No son iguales ninguna de las dos capas de lípidos. Tampoco son iguales las proteínas que están mirando hacia el medio extracelular o el medio intracelular. Estos, por ejemplo, son la capa de carbohidratos, esta parte verde, y se dan cuenta que solamente está mirando hacia afuera de la célula. A eso se le llama mosaico. Y presentan asimetría,